Un saludo muy cordial para todos, iglesia, que Dios les bendiga. Le doy gracias al Señor por permitirme una vez más compartir una palabra con ustedes. Confío ciegamente en que es el Señor el que va a hablar hoy. Sé que Él tiene un propósito muy especial con cada uno de los que estamos aquí, y le he pedido hoy al Señor que nos hable y nos consuele en esta noche. Es muy posible que tú, allí donde estás, hayas venido en este día con una carga, con algo difícil. Es muy posible. Si no es tu caso, qué bueno, gloria a Dios. Pero si tu caso es el que hoy traes o arrastras desde hace días, algo difícil de llevar, yo quiero darte una noticia hoy. Hoy es un día de consolación. Y por eso te pido, allí donde estás, que me acompañes a hacer una oración. Dios amado, gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque tú eres fiel y tú siempre, Señor, envías el alimento que necesitamos para poder vivir en esa vida abundante que tú quieres para nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy podamos recibir tu palabra, escucharla atentamente, con mucha fe, y poder creer que tú tienes, Señor, en tus manos nuestras vidas, Señor, que tú eres nuestro Dios y que nada se escapa de tus manos, Señor. Hoy nos colocamos, bendito Dios, bajo tu voluntad, y queremos escucharte como esas ovejas que escuchan la voz de su pastor y lo siguen, Señor. Queremos que esta palabra, Señor, dé mucho fruto. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme, por favor, al libro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Vamos a leer una porción de la palabra desde el versículo 6, Isaías 46. Dice la palabra del Señor: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Repite conmigo ese último verso, el 8, a la voz de 3. 1, 2, 3. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hoy quiero comenzar hablándoles del cansancio. Sinceramente, hoy, ¿cuántos en este momento del día ya están cansados? Levante la mano, por favor.
sin pena, sin vergüenza. Yo tuve hoy que trabajar y fue un día duro, ¿sí? En mi profesión como docente. Hoy, después de mucho tiempo, volví al colegio a dar clase en el aula. Y desacostumbrado totalmente, muy difícil, y terminé cansado. El cansancio es un proceso natural, ¿sí? Yo, en lo poco que sé de biología, ¿sí? De pronto por aquí haya alguien más experto que yo, pero tengo entendido que nosotros, a través de la alimentación que tenemos, a través del sueño, ¿sí? Nosotros generamos una energía, ¿sí? Tenemos una energía, que a eso le dicen, en términos químicos, adenosín trifosfato, ATP. Entonces nosotros tenemos esa energía en nuestras células, y con el pasar del día, con las actividades que realizamos, pues esa energía se empieza a consumir, ¿cierto? ¿Sí? Y dependiendo del tipo de actividad que tengamos, pues el cansancio es diferente, pero al terminar el día, pues el cuerpo ya pasa la señal y dice: hey, necesito descansar, batería baja. Es normal, el cansancio es un proceso normal. Ese es un tipo de cansancio. También tenemos, dentro de ese mismo tipo de cansancio, ¿cierto? Yo puedo ser una persona que estoy sometida constantemente en mi trabajo, ¿sí? Por ejemplo, las personas que tienen que atender muchos clientes, ¿sí? O tienen que manejar personal. Este tipo de personas, pues, no solo desarrollan un agotamiento físico, sino también un agotamiento mental, ¿sí? Por ejemplo, yo en mi profesión docente, pues yo tengo que atender muchos muchachos, muchos niños, ¿sí? Y ellos constantemente están demandando atención, haciendo preguntas, entonces yo tengo que estar moviéndome de un puesto a otro, ¿sí? Y eso no solo es un agotamiento físico, también es un agotamiento mental, ¿sí? El cansancio mental también está. Y hay un cansancio, ¿sí? Hay un cansancio también que se puede dar dependiendo también de nuestras actividades, que es un cansancio emocional, o de nuestras relaciones afectivas, ¿sí? Pero este tipo de cansancio pasa algo, y es que es natural, es normal, y llega la noche, te acuestas, y el otro día será un nuevo día, ¿sí? Entonces las fuerzas están renovadas, tu mente está fresca nuevamente, ¿sí? Estás listo para enfrentarte a tus desafíos también emocionalmente. Pero resulta que hay otro tipo de cansancio, ¿sí? Que es el cansancio del cual les quiero hablar hoy. Dice Isaías en el versículo, en la porción que acabamos de leer, que el ser humano, allí dice toda carne, ¿sí? Pero podemos entender, el ser humano es como la hierba, ¿sí? Usted se ha puesto a pensar qué tanta atención demanda la hierba. O sea, la hierba puede llegar a ser tan desapercibida, ¿cierto? Que nosotros pasamos por encima de ella, la aplastamos, ¿sí? Y no nos importa, porque la hierba en sí misma tiene esa connotación de debilidad, ¿sí? Las flores, ¿qué les pasa a las flores? ¿Sí? Uno compra, ¿quiénes han comprado aquí una orquídea? A mí me encanta esa flor, ¿sí? Pero es una flor, es una planta muy costosa, es de las plantas más costosas en un vivero, y tiene una flor hermosa, hermosa, pero eso no dura nada. Y cuando se termina la floración,
se demora mínimo unos 6 meses en volver a retoñar una florecita. Y todos esos 4 meses pelada, más o menos 4 meses peladita, ¿sí? La flor del campo es así, hoy está, mañana ya no está, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? Ustedes como seres humanos, ¿sí?, tienen un diseño así. Ustedes son débiles, ustedes son frágiles. Pero entonces el Señor nos pone en situación, ¿cierto? Listo, ustedes son frágiles, pero, dice, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hay un llamado aquí, ¿sí? Hay una fragilidad natural en nosotros, hay un cansancio natural, ¿sí? Pero la palabra permanece, ella va a estar ahí. Parece ser que Dios nos está indicando cuál es la salida a nuestro cansancio, a nuestra debilidad. Pero resulta que el cansancio y la debilidad de la que está hablando el Señor aquí es diferente a ese cansancio natural, ¿sí? Porque ese otro cansancio del que no he hablado es más difícil de llevar, porque es un cansancio que se acumuló y se sigue acumulando por tus malas decisiones, por esas frustraciones de lo que quisiste hacer y no pudiste, de las oportunidades perdidas, de lo que pudo haber sido y no fue. Ese cansancio que se empieza a acumular porque no sabes qué decisiones tomar, porque te confundes, porque quisieras hacer las cosas bien, pero encuentras la ley que encontró Pablo, ¿sí? Él decía, yo he encontrado algo, y es que lo bueno que yo quiero hacer no lo hago, y termino haciendo lo malo que yo no quiero hacer, y eso empieza a generar en uno fatiga, cansancio, un cansancio muy, muy común en la iglesia. Es un cansancio en el cual tú dices, pero yo diezmo, yo oro, yo hago una cosa, la otra, yo leo la palabra, yo medito, yo voy los domingos, los jueves, pero como que me siento como que no avanzo, como que estoy en el mismo punto, ¿sí? ¿Y eso qué genera? Cansancio, ¿sí? El hecho de dar una batalla espiritual constante todos los días por mi propia fe, ¿cierto? Por no irme de los caminos de Dios, porque el mundo siempre está ahí, tire. Eso genera cansancio. Y ese es el cansancio que por más que te duermas, ¿cierto?, por más que te tomes las pastillas para dormir, ese cansancio no se va. Amanece y ahí está. Y eso empieza a desesperar. No sé cuántos se sienten hoy así. Si aquí hay una persona, al menos una persona, que está experimentando eso o lo ha experimentado, yo creo que hoy el Señor tiene muy buenas noticias, ¿sí? Y son bastante simples, pero poderosas, como siempre es Dios. Dios es directo, concreto, contundente, para mostrarnos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Mi pregunta para ti hoy es, entonces, ¿necesitas reposo? Dios hoy te pregunta, hijo, ¿necesitas reposo? ¿Quieres descansar?
te sientes cansado. Vamos a Mateo 11:29, por favor. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Dice, solo quise traer este versículo, pero toda la porción de este pasaje, ¿sí?, habla de reposo, de descanso, de lo que debemos hacer. Pero quiero que meditemos en este versículo. El Señor está diciendo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y yo quise extraer de este pasaje, de este versículo, 4 conclusiones que quiero compartir contigo hoy. La primera conclusión a la que llegamos nosotros desde este versículo es algo que parece obvio, pero que a veces pasamos por alto. Y es esta: el alma se cansa. Nosotros a veces vivimos la vida como si el alma no se cansara. Y queremos vivir a toda revolución, y queremos hacer aquí, allá, y queremos estar constantemente pensando nuevos proyectos, teniendo diferentes experiencias en lo emocional, ¿cierto? Queriendo vivir cosas nuevas, ¿sí? Eso le pasa mucho a los jóvenes. Están así a toda revolución, las hormonas por allá arriba. Y se nos olvida que el alma se cansa. Una de las experiencias tristes que yo he tenido que vivir es como profesor, es ver niños, sobre todo niñas, de 11, 12 años, como si tuvieran 20, 25 años. O sea, mi mamá dice, ¿cómo es que es ese dicho de mamá? Que tiene más mundo que mi Dios paciencia. Algo así es que dice ella. Pero ¿saben qué pasa con esos rostros que yo veo? Cansados, agotados de la vida, porque nadie les enseñó que el alma se cansa. El alma necesita descansar. Y entonces estos muchachos llegan, y bueno, muchachos, pero también cuchachos, llegamos a un estado en el que no sabemos qué nos pasa, no nos aguantamos a nosotros mismos. Hay un asunto, nadie te lo ha dicho, o tal vez sí te lo dijeron y no pusiste cuidado. Hey, tu alma se cansa. Lo segundo es que, como el alma se cansa, ¿sí? Esto parece obvio, iglesia, pero es muy importante. Como el alma se cansa, pues es una prioridad de tu vida buscar el descanso de tu alma. Así como cuando a ti se te acaba el ATP y tienes que ir a dormir, porque el cuerpo ya no da más, ¿sí? Asimismo, el alma te da señales y te va a decir: hey, descansa, necesito descansar. Lo que pasa es que el alma no descansa yéndose a dormir. ¿Cómo descansa el alma? Aquí en este mismo versículo está, dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Resulta que el descanso del alma es producto de un aprendizaje. Para que tu alma descanse, ella tiene que aprender. ¿De quién? De Dios, de Jesús, específicamente de Jesús. Ya les voy a explicar por qué.
Es muy interesante como estamos leyendo este versículo, porque si lo han notado, vamos de atrás para adelante, ¿sí? Y vamos a llegar a la primera parte. Y es que específicamente debe ser el secreto aquí, pues me las estoy dando aquí de motivador personal. El secreto aquí es que debe ser Jesús. Venga, Chino. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Ustedes saben qué es un yugo? En agricultura, el yugo es un elemento que se le pone a los bueyes para arar el campo, ¿sí? Aquí hay 2 bueyes, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta, tú vas a poner tu mano como a tocarme este hombro y yo voy a hacer esto. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un yugo, ¿cierto? Agáchate, gracias. No tanto, eso, somos bueyes. Listo, tenemos cara de bueyes, ¿cierto? Bueno, resulta que cuando Jesús dice: tomad mi yugo, el mío, te está diciendo: yo llevo la carga contigo, yo voy a tu lado. ¿Sí? Pero también te está diciendo una cosa: es mi yugo, el mío. Entonces yo soy el buey que dice para dónde vamos. Entonces Jesús hace esto, ¿y usted qué tiene que hacer? Usted va con él, ¿sí? ¿Y sabe eso qué genera en su vida? Descanso. Eso es descansar. ¿Sabe qué pasa con ustedes? O con nosotros, no tan ya quedándome las de. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Que nosotros somos ese güey. Ahora usted es Jesús. Eche para allá. Y Jesús es: vea, mi hijo, es que mi yugo va para allá, mi yugo va para allá. Y usted para el otro lado. En el mejor de los casos, ¿no? ¿Qué genera? Gracias. La voy a contratar. Sí, gracias, Vic. En nombre de Jesús, el coronavirus fuera. No, pilas con eso. Bien. Si fui lo suficientemente gráfico, Jesús está diciendo: toma mi yugo porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Créale. Pero si el Señor le dice: tome mi yugo, y el Señor dice, por poner un ejemplo de los más famosos, ponga la otra mejilla, y usted: oiga, otra mejilla, me va a tener es que escuchar, le voy a decir cuántos pares son 3 moscas. Yo se las canto, ¿cuál otra mejilla? Lo voy a demandar para que afine, para que aprenda, ¿sí o no? Y es el Señor: hombre, que otra mejilla, no. ¿Qué genera eso? Cansancio. ¿Sabe una cosa que cansa por 10,000? Un litigio. Eso cansa, eso genera en el cuerpo, en el alma, en todo. Usted todo el tiempo se levanta pensando qué dijo el abogado, qué va a pasar en la audiencia, y más si es una cosa familiar. Eso es re duro, eso es re complejo. Y a veces el Señor es diciendo: sufre el agravio, pasa la ofensa. No quiero cansarme, ¿sí o no? Así pues, el yugo es un símbolo hermoso. Ojalá no se les olvide lo que significa el yugo. Es un símbolo que te dice: Dios está contigo llevando esa carga. Entonces, observen que dice: toma mi yugo. Jesús no está diciendo: vea, yo le pongo el yugo y usted se lo tiene que dejar poner.
Con Dios no funciona así. El Señor te dice, toma mi yugo, tú verás si lo coges. Es algo dolorosamente hermoso, el libre albedrío. Porque el Señor no quiere que nadie lo ame obligadamente. Quiere que tu amor sea genuino, que tu gratitud sea genuina, que tu fe sea genuina, que lo hagas porque quieres, porque te nace, que lo adores en espíritu y en verdad, no de mentiritas, no porque te están obligando, no porque el pastor dice. ¿Sí me está haciendo entender? Entonces, como usted es el que se está poniendo el yugo, entonces es usted el que va a hallar el descanso, ¿sí? O sea, el Señor te lo ofrece, Él te hace la oferta, pero está en ti el encontrar ese descanso. Y vamos a leer un texto en la carta a los Hebreos, donde nos vamos a dar cuenta de 5 lecciones que tenemos que aprender para encontrar el descanso de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, dígale a su vecino, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Les repito porque es muy importante esta parte: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vamos a dejar hasta ahí. 5 lecciones les prometí. La primera: lo analizábamos ahorita en el versículo de Jesús, lo recalco en esta. Dice, es muy importante, es un énfasis, es muy importante entrar en el descanso de Dios. Es decir, para que tu alma pueda descansar, debe ser una prioridad tuya. Si para ti es prioritario otras cosas, como conseguir riqueza, ¿sí? Pues eso no, ojo, eso no está mal. Lo malo es que esté en el orden equivocado de prioridades, ¿sí? Como desarrollar relaciones personales, ¿sí?
como procurar, no sé, tener un bienestar para ti y para tu familia. Eso está bien, pero ojo, es más importante que tu alma tenga descanso. Segundo, está en el versículo se me fue. En el versículo, bueno, desde el 1, dice, temamos. Está diciendo, vea, párele bolas a esto. No deje pasar esto. ¿Sabe qué está diciendo que no podemos dejar pasar? Que otro de nuestros hermanos no esté entrando en el reposo de Dios. O sea, si yo veo a mi hermano que está cansadito, ¿sí? Por ejemplo, que no quiere saber nada de Dios, ¿sí? O que lo veo que está pasando por situaciones difíciles y no está sabiendo cómo gestionarlas, cómo vivirlas. Si yo veo a mi hermano que está así y yo no me preocupo por eso, sino temo por eso, ¿sí? Eso finalmente también va a ser una carga para mí, ¿sí? No me va a permitir hallar el descanso. Porque les cuento un dato, somos iglesia. Lo que le pase al uno debe afectarnos a todos. A veces somos muy indolentes, ¿no? A mí no me ha dado COVID, todo bien. No, mi familia está bien, gracias a Dios. Tenemos lo necesario, vivimos bien, gracias a Dios. Y muchas veces el Señor nos pasa el dato, nos manda ahí la palomita mensajera y nos damos cuenta de situaciones que viven nuestros hermanos. Que sea una prioridad para nosotros también entonces el descanso de nuestro hermano. Esa era la 2. La 3. Para usted descansar en Dios, usted no solo debe escuchar su palabra. Dice en el versículo 2, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Hay algunos de ustedes que vienen a la iglesia a calificar al pastor. A ver qué tal predica el pastor. A ver si dice algo que me convenza. Delante del Señor, no pretendo creerme nada. Como les dije al principio, yo sé y tengo esa confianza de que yo le presto mi boca a Dios y Él habla. Eso es lo que yo le pido a Él en oración. Señor, si tú me estás poniendo ahí a hablar, habla tú. ¿Sí? Que sea tu palabra saliendo, no lo que yo piense. Y para eso, entonces, cuando uno escucha, uno tiene que tener fe. ¿Sí? Cuando uno cree que Dios le va a hablar, Dios le habla. Es así. Dios habla por medio de burros. Está ahí en la Biblia. ¿Sí? Al señor Balaam, una mula, un asna, no sé cómo se llama eso en hebreo, una burra. Le abrió la boca y le dijo, vea, ahí viene un ángel que le va a mochar la cabeza, hermano. He aquí un burro diciendo lo que el Señor le mandó a decir.
Aquí habla en Hebreos, ¿sí? Menciona, hace referencia, y lo vamos a mirar ahorita, a un salmo, ¿sí? Él está diciendo, como se dijo por medio de David: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es un salmo, ¿sí? Ya lo vamos a leer y les cuento por qué. Número 4, ¿sí? Entonces la 3 era para descansar en Dios no es suficiente oír la palabra, sino añadirle fe. La cuarta lección que tenemos que aprender es que cuando falta la fe, aparece la desobediencia. Resulta que el pueblo de Israel, en un momento de su peregrinar por el desierto, llevan mucho tiempo sin agua, tienen mucha sed, ¿sí? Están sedientos. Y como a ellos, la reacción de ellos, como la de muchos de nosotros, en lugar de ir a su Dios, empiezan a quejar, ¿cierto? Pero ¿contra quién se quejan? Contra el pastor. ¿Sí? A Moisés le caen. Moisés, ¿por qué nos trajiste a morir aquí en este desierto? Ese sonsonete es durante todo el libro del Éxodo. Tú lees el libro del Éxodo y es el mismo sonsonete del pueblo. Nos hubieras dejado allá, mejor morir allá. Y eran esclavos, les daban durísimo, o sea, los ponían a trabajar demasiado, como trabaja un esclavo. Pero ellos preferían eso a creerle un poquito a Dios. Y en ese momento el Señor le dice a Moisés, eso está para que ustedes lo mediten. Éxodo 17. ¿Sí? Éxodo 17. Y el Señor le dice a Moisés, mira, ¿sí? Lo que vas a hacer es que vas a tomar esta vara y le vas a golpear en esta roca. No estoy seguro el término que usa, se los quedé viendo. El caso, y lo que quiero traer a colación acá, es que como ellos, muchos de ellos, ¿sí?, se negaron a creer que de una roca podía salir agua, ¿sí? Entonces muchos de ellos cayeron en murmuración, ¿sí? Y la murmuración trae malas decisiones, porque tú dejas de escuchar la voz de Dios y empiezas a escuchar otras voces, incluida la tuya. Y la voz de Dios se atenúa por todo ese cuchicheo de la murmuración y empiezas a tomar malas decisiones. Entonces, cuando falta la fe, cuando tú escuchas la palabra, pues no le pones fe, el resultado es desobediencia. Y ya les expliqué con el yugo lo que pasa con la desobediencia. La desobediencia trae cansancio, horrible. Tu alma se empieza a cansar. Y es ese tipo de cansancio que no lo quita el sueño. ¿Sí? Número 5, quinta lección que nos deja este texto. Hoy Dios está hablando a tu corazón. Y tú tienes dos opciones: le crees y descansas en Él, o endureces tu corazón. Tú escoge. Yo quiero que le peguemos una leidita al Salmo 95, ¿sí?, el cual hace referencia aquí Hebreos. Es bien especial y también nos enseña un par de cositas. Dice el Salmo 95, versículo 1:
Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Este Salmo 95 tiene un punto de giro. Miren que el Salmo arranca diciendo, vamos, alabemos, sí. Pero en un momento empieza Dios a decir, pero no. El asunto, lo primero que yo quiero que miremos acá es que la alabanza y la adoración que el salmista propone no depende de las circunstancias. No depende de las circunstancias. Él da muchas razones para alabar y para humillarnos y para adorar a Dios, y ninguna es porque Él nos dé algo. Revísenlas en este salmo puntualmente. Todas son porque Él es algo, y eso es muy diferente. ¿Tú por qué alabas a Dios? ¿Porque te tiene bien o porque Él es Dios? ¿O porque Él se lo merece? Es diferente. Pero entonces el salmista está diciendo en el versículo 7, ¿cierto? Porque es que Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado, ovejas de su mano, y ahí es el punto de giro. La frase que da el punto de giro es, si oyereis hoy su voz. Mira, hay un descanso y hay un verdadero descanso. Hay personas que parece que viven en descanso, ¿sí? Porque ellos mismos fabrican su propio ambiente de descanso, porque ellos tienen sus propias seguridades, ¿sí? Las han trabajado inclusive. Muchos tienen su seguridad en su riqueza y la han atesorado para eso, para poner su seguridad ahí. Otros ponen su seguridad en su familia o en las personas que aman, ¿sí? Y todos los días tienen un descanso allí. Otros ponen su seguridad en otras circunstancias como su trabajo, por ejemplo, ¿sí? Y todos los días se levantan descansados porque su trabajo está allí. Pero ¿saben qué pasa? ¿Cómo leímos en Isaías 40? ¿Sí? La palabra del Señor permanece para siempre, ¿sí? El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. ¿Saben qué ocurre? Que la riqueza del rico se acaba. ¿Saben qué ocurre? Que la familia y los seres queridos de esa persona que está apegada a ellos, esto va a sonar duro, se mueren.
¿Sabe qué ocurre? Que las circunstancias favorables en un abrir y cerrar de ojos, si no pregúntele a Job, se pueden volver desfavorables. ¿Qué queda, iglesia? ¿Qué permanece? Su palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús es la palabra. Y Jesús te quiere hablar hoy. Y el punto de giro de tu vida es una decisión. ¿Lo vas a escuchar con fe o vas a endurecer tu corazón? Cuando tú escuchas con fe, no te pasa lo que le pasó al pueblo que describe el Salmo 95. Tú no divagas en tu corazón. ¿Sabes qué es divagar? Divagar es que no tienes dirección. ¿Y vas por acá? ¿Vas por acá? Por acá. Yo le digo a mis estudiantes algo para explicarles esa parte de tener metas claras, ¿cierto? Yo se los digo con una frase. Yo les digo, mire, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Qué pasa? Que cuando usted no tiene un norte en su vida, no tiene algo que le dicte por dónde es el camino, pues usted divaga. Y para que Jesús sea tu norte, tienes que creer en Él. Tiene que haber fe y tienes que ponerte su yugo. Y entonces, ¿cuál es ese yugo que es fácil y esa carga que es ligera? ¿Sí? Pues su palabra. Porque no hay verdadero, apunte esto, los que están apuntando, no hay verdadero descanso sin la palabra de Dios. De ahí para arriba son filosofías humanas, intentos muy bonitos, positivismo, ideología, lo que quieran, pero no hay verdadero descanso. Y yo sé que hay muchas personas y que hay muchos de los que están aquí pueden dar testimonio de eso, de que esa paz de la que habla Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está muy relacionada a este reposo, porque surge de lo mismo, ¿sí? Y es que no importa lo difícil que se pongan las cosas, como se le pusieron a José, el hijo de Jacob, no importa. Hay un norte, hay alguien diciéndote, tranquilo, yo voy contigo, vamos para el mismo lado, no te preocupes, descansa. Estábamos leyendo Hebreos 4, vamos a terminar. En Hebreos 4, continuamos leyendo en el versículo 12, dice, miren que viene el contexto del 1 al 11, es un contexto donde está hablando de cansancio, de el reposo, perdón, ¿sí? Está hablando de reposo. Todo el tema hasta el 11 es entren en el reposo, entremos en el reposo de Dios. Y en el 12 es como si abruptamente cambiara de tema, pero no, porque es exactamente la misma contraposición de Isaías 40, exacta. Miren, ustedes son débiles, ustedes necesitan descanso, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y mire lo que dice, lo que está diciendo Hebreos 4:12, ¿sí? Viene de decir, leamos desde el 11 para que nos empatemos, ¿sí?
viene de decir: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál desobediencia? No creerle a Dios, ¿sí? Y lo que surge de ahí. Versículo 12, ahora sí: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Miren, la palabra de Dios es viva. Ella no necesita de nosotros para cumplir su propósito de darnos descanso. Usted no le tiene que ayudar a la palabra a darle descanso fresco. Ella le da descanso solita. Tiene el poder para hacerlo porque ella es viva. La palabra de Dios es eficaz porque es la mejor medicina para curar el cansancio. El cansancio del alma, el cansancio mental, el cansancio del cuerpo inclusive. Dice la palabra de Dios, ¿sí?, que la palabra de Dios es medicina para los huesos. Pero ¿saben una cosa? La palabra es cortante. ¿Y sabe qué significa eso? Que el proceso de sanidad, para que usted reciba descanso a su alma, duele. ¿Y de qué depende el dolor? De qué tanto tenga que cortar el Señor. Pero la palabra es cortante. No podemos seguir creyendo la mentira de que con el Señor todo es un vómito de arcoíris, todo unicornios volando. Esto es difícil y por eso nos cansamos. Muchos que estamos dando la buena batalla de la fe, tenemos épocas en las que Dios, ayúdame para seguir. ¿Cómo les fue con el libro del peregrino o la película al menos? Tal cual. Hay un momento en que él tiene un morralote encima. La carga es supremamente pesada. Y es el momento donde ya hasta que llega. Pero ¿saben una cosa? La palabra es penetrante. Ella llega hasta la fibra más íntima de tu ser. Tú a ella no le puedes esconder nada. Por eso hay muchos que vienen a la iglesia y se van y dicen: venga, ese pastor, ¿quién le contó mi vida? No, es el Espíritu Santo que a cada uno le está, ¿sí? Y por eso dice en Hebreos 4:13: no hay cosa creada, y ustedes son creados, yo también, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. O sea, la palabra te penetra. No sé si ustedes han tenido que vivir una experiencia de mirar a los ojos a alguien con mirada penetrante. Eso desespera. Así es la mirada de Dios. La mirada de Dios tiene rayos X. Solo que tú no te das cuenta. Miren, la palabra da orden. Porque ese vocablo donde dice penetra hasta partir el alma, ¿sí?, en el versículo 12, ese partir es un vocablo griego, es merismos, significa separar o distribuir. ¿Saben qué es lo que hace la palabra? Pone tu vida en orden, ¿sí? Tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, todo en orden.
Finalmente, la palabra trae claridad. Si hay algo que cansa mucho, lo decíamos al principio, es la confusión. Cuando tú estás confundido, la vida se vuelve pesada. Cuando no tienes claridad sobre cómo tomar decisiones, qué hacer, la palabra de Dios te da esa claridad. Y por eso entonces, ¿sí?, es un llamado hoy, ¿sí? El Señor está diciendo: hoy estoy hablando a tu corazón, no lo endurezcas. Escucha mi voz, créeme. Esto sobre todo es difícil para la gente joven, el entender que Dios quiere llevarlos por un camino para evitarles tanto dolor. Es la misma voz de un papá y una mamá, ¿no? Mi hija, mi hijo, es que yo ya pasé por ahí. El Señor Jesús tuvo que padecer por ti y por mí. Haz que valga la pena. Colócate el yugo. Te hago una invitación. El pastor Sebastián nos dijo la reunión anterior que ya estamos próximos a arrancar con nuestro estudio de discipulado. Inscríbete. Que no seamos siempre los mismos 5 o 6 peludos inscritos ahí, porque es que ese tipo de espacios es tú diciéndole a Dios: quiero más, dame más. Sí, quiero conocerte más, dale. Quiero escucharte, no estoy endureciendo mi corazón, Señor. Hay cosas que acá en esta palabra se escapan, ¿sí? Hay cosas que no pueden llegar a ser tan profundas. Hay principios de la Escritura que necesitamos conocer como buenos discípulos del Señor. Por eso se llama discipulado. Los invito, como el pastor nos enseñaba, no seamos del montón, seamos discípulos. Yo tengo hasta hace unos meses yo estuve produciendo, el Señor me permitió producir un devocional, lo colocaba ahí en el grupito. Hay algunas personas que me han preguntado: venga pastor, ¿qué pasó? ¿Por qué no volvió a poner el devocional? Sí, miren, lo que vamos a hacer en el discipulado incluye devocional, ¿sí? Estamos ahí preparando todo y yo por eso he estado ahí como en espera, porque sé que viene un tiempo muy especial de estar nosotros con la palabra como iglesia así aferrados a ella, ¿sí? No de mentiras, de verdad aferrados a la palabra de Dios. Por eso en este momento, entonces, con eso en mente, yo quiero que hagamos una oración. Ponte de pie. El Paz Cris está por ahí. Ay, sí. Podemos volver a ministrarla del principio. Sí, gracias. Mis amigos de la alabanza, el que falta por treparse allá. En el libro de Isaías, en el capítulo 40 que comenzamos leyendo, pero ya terminando ese capítulo, dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Y podríamos cambiarlo ¿por qué dices tú, iglesia? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Es decir, mi Señor como que se olvidó de mí. ¿Por qué dices eso hoy, iglesia? Sí. Dice en el versículo 28: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y esta es la promesa que quiero que tú cojas así hoy y la tomes para ti hoy. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si te sientes hoy cansado, tu Dios nunca se cansa, recuérdalo. Tu Dios no se cansa. Amén. Y por eso Él te va a multiplicar las fuerzas. Yo te invito hoy, allí donde tú estás, habla con Dios, humíllate delante de Él, como dice el Salmo, venga, adorémoslo, postrémonos delante de Él. Jesús te dice hoy, toma mi yugo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Créelo, esto es para ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que tu amor es inagotable y de ese amor podemos beber todos los días. Y ese amor nos fortalece, nos establece y nos renueva las fuerzas. Señor, hoy hemos estado en este lugar, cada uno con su fatiga, cada uno con sus dificultades, pero hoy decidimos escuchar tu voz y creerte, y creer que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestra roca fuerte. Hoy descansamos en ti, Señor, descansamos en ti, Dios. Gracias. Pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin duda me escogiste a mí por mi nombre. Me llamaste, dame de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable el ancho y la profundidad de tu inagotable
Gracias, Señor. Gracias por amar esta hierba. Gracias por amarnos con tantos defectos, con tanta debilidad, Señor, con tanta terquedad en nuestro corazón, Señor. Necesitamos tu palabra hoy, Dios. Con urgencia necesitamos que tu palabra nos transforme, que tu palabra, Señor, haga su obra poderosa en nosotros, Señor, porque tú eres el que tiene el poder, Señor, y a ti, Señor, es al único al que podemos dar la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias por prometernos renovar nuestras fuerzas. Gracias por esa promesa maravillosa de que así corramos con mucha vehemencia, Señor, no nos vamos a cansar porque tú estás corriendo con nosotros, Señor. Queremos descanso para nuestra alma, Dios. Danos, Señor, descanso para nuestra alma, Señor. Te lo pedimos hoy, en el nombre de Jesús. Tú tienes el poder, Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres poderoso, Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hoy te damos gracias, Dios, porque confiamos en que tú nos darás el descanso que nuestra alma necesita, Señor. Que solamente en ti podemos poner nuestra confianza y nuestra dependencia, Señor. Porque tú no cambias, porque tu palabra permanece para siempre, Dios. Bendito sea tu nombre, Dios. Te glorificamos en Cristo Jesús. Amén.